17. Un delicado equilibrio. Belluar estudió a su último enemigo con mucha atención, porque alguna cosa le resultaba conocida en la apariencia de la bestia acorazada. ¿He sido en alguna ocasión amigo de esta criatura?, se preguntó. Sin embargo, las dudas del gladiador Svirfnebli no podían penetrar en la conciencia del enano, porque el amo Illita continuaba con la insidiosa transmisión de engaños telepáticos. «Mátalo, mi gran campeón», le rogó el desollador desde su asiento en las graderías. «Es tu enemigo más peligroso, y me hará daño si no acabas con él». El Oseogarfio, mucho más grande que el amigo perdido de Belluar, cargó contra el Svirfnebli, porque no tenía ningún reparo en comerse al enano. Belluar dobló las rodillas y esperó el momento preciso. Cuando el Oseogarfio se inclinó sobre él, con las garras bien separadas para impedirle escapar, saltó hacia adelante, con la mano martillo como un ariete contra el pecho del monstruo. En el exoesqueleto del gigante aparecieron 1.000.000 de grietas provocadas por el tremendo golpe, y el monstruo se desplomó hacia adelante, sin conocimiento. El enano intentó apartarse para no quedar dañado por el peso y el impulso del Oseogarfio, pero no fue lo bastante rápido. Sintió que se le descoyuntaba un hombro, y él también estuvo a punto de perder el conocimiento por culpa del terrible dolor. Una vez más las llamadas del amo de Belluar dominaron su mente e incluso el sufrimiento. Los gladiadores cayeron al mismo tiempo, y Belluar quedó sepultado por la mole del monstruo. El tamaño del Oseogarfio le impedía a este alcanzar con los brazos al capataz, pero disponía de otras armas. El pico buscó a Belluar. El enano consiguió poner la mano pica en la trayectoria, aunque no fue suficiente para detenerlo y acabó con el brazo retorcido. El picotazo no alcanzó el rostro de Belluar por un par de centímetros. En las graderías, los desolladores saltaban de entusiasmo y comentaban las alternativas del combate, empleando indistintamente la telepatía o sus gorgoteantes voces. Las manos se transformaban en puños a medida que algunos intentaban cobrar las apuestas por considerar que había acabado el espectáculo. El amo de Belluar, preocupado por la posibilidad de perder a su campeón, llamó al dueño del Oseogarfio. «¿Te rindes?», le preguntó, con un tono de confianza que no sentía. El otro Illita le volvió la espalda y cerró los canales telepáticos. El amo del enano no podía hacer otra cosa que mirar. El Oseogarfio no podía acercarse más al Svirfnebli, pues éste tenía el codo apoyado en el suelo y la mano pica sujetaba con firmeza el pico mortal del monstruo, de modo que cambió de táctica, levantó la cabeza bruscamente, con lo cual consiguió zafarse de la mano de Belluar. La intuición guerrera del capataz le salvó la vida, porque el Oseogarfio volvió a invertir el movimiento y lanzó el picotazo. La reacción normal y la defensa esperada habría sido desviar la cabeza del monstruo con un golpe de la mano pica. Esto era lo que esperaba el Oseogarfio, y Belluar lo sabía. El Svirfnebli movió el brazo por delante, pero acortó el alcance de forma tal que la mano pica pasara por debajo del pico del Oseogarfio. Este, por su parte, convencido de que Belluar intentaba darle un golpe, frenó en seco el ataque. Pero la mano pica de Mithril cambió de dirección mucho más rápido de lo que había esperado el monstruo. El revés de Belluar alcanzó al Oseogarfio justo detrás del pico y le desvió la cabeza a un lado. Entonces, sin hacer caso del terrible dolor en el hombro descoyuntado, Belluar dobló el otro brazo y lanzó un golpe. No tenía fuerzas, pero en aquel momento el Oseogarfio giró la cabeza y abrió el pico para morder el rostro del enano. En el instante preciso para tragarse en cambio un martillo de Mithril. La mano de Belluar se hundió en la boca del Oseogarfio forzándolo a abrir el pico más allá de lo que permitían los músculos. El monstruo se sacudió enloquecido para conseguir librarse, y cada sacudida era una tortura para el brazo herido del capataz. Belluar respondió con idéntica furia, descargando un golpe tras otro contra el parietal de la cabeza del Oseogarfio con la mano libre. La sangre manaba por el enorme pico mientras la mano pica se clavaba una y otra vez. «¿Te rindes?», le gritó el amo de Belluar al dueño del Oseogarfio. Una vez más la pregunta era prematura, porque, en la arena, el Oseogarfio no se daba por vencido y había puesto en práctica otra de sus armas, el peso. El monstruo apoyó el pecho sobre el enano tendido, dispuesto a aplastarlo. «¿Te rindes tú?», replicó el amo del Oseogarfio, al ver el cambio inesperado de la situación.
La mano pica de Belluar se clavó en un ojo del Oseogarfio, y el monstruo aulló de dolor. Los desolladores se levantaron a una y señalaron hacia la arena, con los dedos extendidos o abriendo y cerrando los puños. Los dueños de los gladiadores comprendieron lo mucho que tenían en juego. Parecía poco probable que los combatientes pudieran volver a pelear si permitían la continuación de la lucha. Quizá tendríamos que considerarlo un empate, propuso telepáticamente el amo de Belluar. El otro Illita aceptó en el acto, y los amos enviaron mensajes a sus campeones. Tardaron en conseguir calmarlos y acabar el duelo, pero finalmente, las órdenes pudieron dominar los salvajes instintos de supervivencia de los gladiadores. De pronto, el enano y el Oseogarfio sintieron aprecio por el rival, y, cuando el monstruo se levantó, le tendió una zarpa al Svirfnebli para ayudarlo a ponerse de pie. Al cabo de un rato, Belluar se encontraba otra vez sentado en el banco de piedra de la pequeña celda comunicada con la arena por un túnel. Tenía el brazo de la mano martillo entumecido y un morado enorme le cubría el hombro. Tendrían que pasar muchos días antes de que Belluar pudiese volver al circo, y lo preocupaba muchísimo no poder complacer a su amo. El Illita entró en la celda para ver las lesiones del enano. Llevaba con él pócimas para curar la herida, pero incluso con la ayuda de la magia, Belluar necesitaría una temporada de reposo. Aún así, el desollador tenía otras ocupaciones para el Svirfnebli. Necesitaba acabar la construcción de un cuarto en sus aposentos. «Ven», le dijo el Illita, y el capataz se apresuró a seguir a su amo, manteniéndose un paso atrás en señal de respeto. Un drao arrodillado llamó la atención de Belluar mientras el desollador lo guiaba a través del nivel inferior de la torre central. Qué suerte tenía ese elfo oscuro de poder tocar y dar placer al cerebro de la comunidad. Pero se olvidó de él en unos segundos cuando llegó al tercer piso del edificio y a las habitaciones que compartían sus tres amos. Los otros dos desolladores permanecían en los sillones, inmóviles y con un aspecto de muertos. El dueño de Belluar ni siquiera se fijó en ellos porque sabía que los compañeros estaban muy lejos, en un viaje astral, y que los cuerpos no corrían peligro. De todos modos, el Illita se preguntó, solo por un instante, cómo les iría en aquel plano distante. Como todos los desolladores, el amo de Belluar disfrutaba de los viajes astrales, pero el pragmatismo, un rasgo Illita muy acentuado, hizo que los pensamientos de la criatura se mantuviesen centrados en los asuntos más urgentes. Había invertido mucho en la compra del Svirfnebli, y quería obtener el máximo de beneficio. El desollador llevó a Belluar hasta una de las habitaciones y lo hizo sentar a una mesa de piedra. Entonces, de pronto, el Illita bombardeó a Belluar con sugerencias telepáticas y preguntas, al tiempo que le colocaba el hombro en su lugar y le vendaba las heridas. Los desolladores podían invadir los pensamientos de otro ser, por medio de los ataques paralizantes o las comunicaciones telepáticas, pero tardaban semanas, incluso meses, en someter totalmente a un esclavo. Cada encuentro reducía la resistencia natural de éste a las insinuaciones mentales del Illita y revelaba al amo más cosas de sus memorias y emociones. El amo de Belluar tenía la intención de saberlo todo de este curioso Svirfnebli, de sus manos artificiales, y de los motivos para tener unos compañeros tan poco habituales. Esta vez el Illita enfocó la investigación en los apéndices metálicos, porque tenía la intuición de que Belluar no utilizaba el máximo de sus posibilidades. Los pensamientos del Illita sondearon una y otra vez hasta que por fin encontró una letanía en las profundidades de la mente de Belluar. «¿Vibrib?», le preguntó. En una respuesta refleja, el capataz golpeó las manos metálicas entre sí, y gimió de dolor por la sacudida del impacto. Los dedos y tentáculos del desollador se movieron entusiasmados. Había encontrado algo importante, algo que podía hacer más poderoso a su campeón, aunque debía actuar con cuidado. Para permitirle recordar el hechizo también tendría que devolver parte de la memoria consciente de los días anteriores a la esclavitud. El desollador aplicó a Belluar otra pócima. Si el enano continuaba la carrera de gladiador, tendría que enfrentarse otra vez al Oseogarfio. Según las reglas, correspondía un nuevo encuentro después de un empate. El amo de Belluar dudaba que el Svirfnebli pudiese sobrevivir a otro combate contra el monstruo. A menos que Dinindourden condujo su lagarto a través del sector de Menzoberranzan donde vivían los familiares inferiores, la parte más poblada de la ciudad.
Mantenía la capucha del pibaf muy bien ceñida sobre el rostro y no llevaba ninguna insignia que lo identificara como noble de una casa regente. El secreto era el aliado de Dinin, tanto de las miradas vigilantes en esta peligrosa zona de la ciudad como de los ojos de su madre y su hermana. Dinin tenía la edad suficiente para comprender los riesgos de la autosatisfacción. Vivía en un estado rayano en la paranoia, pues nunca sabía cuándo Malicia y Briza podían estar vigilándolo. Un grupo de peludos se atravesó en el camino del lagarto, y la furia dominó al orgulloso hijo mayor de la casa Dourden ante la poca prisa de los esclavos por apartarse. Involuntariamente, llevó la mano al látigo sujeto al cinturón. Pero Dinin controló el enfado, consciente de las consecuencias de ser descubierto. Dio la vuelta por una de las numerosas esquinas y siguió la marcha a través de una serie de estalagmitas conectadas. «Así que me has encontrado», dijo una voz conocida detrás de él, a su derecha. Sorprendido y asustado, Dinin sofrenó al lagarto y permaneció inmóvil en la silla. Sabía que al menos una docena de ballestas pequeñas le apuntaban. Dinin volvió lentamente la cabeza para observar a Harlasle. En las sombras, el mercenario parecía muy diferente del cortés y complaciente Drow que Dinin había conocido en la casa Dourden. O quizás era solo el efecto de la presencia de los guardias armados con 2 espadas y de saber que no tenía a la matrona Malicia para que lo protegiera. «Se acostumbra a pedir permiso antes de entrar en casa ajena», comentó Harlasle con voz pausada pero ominosa. «Es la cortesía habitual». «Estoy en una calle pública», le recordó Dinin. «Mi casa», afirmó Harlasle con una sonrisa que negaba el valor de la respuesta. Dinin recordó su posición, y esto reanimó en parte su coraje. ¿Es que un noble de una casa regente tiene que pedir permiso a Harlasle antes de salir de su propia casa?, gruñó el hijo mayor. «¿Y qué me dices de la matrona Baenre, que no entraría en la casa más inferior de Menzoberranzan sin pedir permiso de la madre matrona? ¿Acaso la matrona Baenre también ha de pedir la autorización de Harlasle, el bribón?» Dinin comprendió que tal vez se había excedido, pero el orgullo exigía estas palabras. Harlasle se relajó, y la sonrisa que apareció en su rostro casi parecía sincera. «Así que me has encontrado», repitió, y esta vez hizo la reverencia de rigor. «Dime qué te trae por aquí». Dinin cruzó los brazos sobre el pecho en una actitud beligerante, más seguro de sí mismo ante las evidentes concesiones del mercenario. «¿Cómo es que estás tan seguro de que te buscaba?» Harlasle intercambió una sonrisa con los 2 guardias. Las risitas de los soldados ocultos entre las sombras fueron como un cubo de agua fría para la confianza de Dinin. «Día que has venido, hijo mayor», insistió Harlasle, impaciente, «y acabemos con esto». Dinin estaba más que dispuesto a dar por finalizado el encuentro lo antes posible. «Busco información referente al Cincarla», dijo, sin más rodeos. «El espectro de Zacnafein recorre las profundidades de la Antípoda Oscura desde hace muchos días». «Demasiados, quizá». El mercenario entornó los párpados mientras analizaba el razonamiento del hijo mayor. «¿La matrona Malicia te ha enviado aquí?», manifestó con un tono que era tanto de pregunta como de afirmación. Dinin sacudió la cabeza, y Harlasle no dudó de su sinceridad. «Eres tan sabio como diestro con la espada», añadió Harlasle con una segunda reverencia que pareció un poco fuera de lugar en el oscuro mundo del soldado. «He venido por mi propia iniciativa», contestó Dinin con voz firme. «Necesito saber unas respuestas». «¿Tienes miedo, hijo mayor?». «Estoy preocupado», respondió Dinin, sinceramente, sin hacer caso del tono provocador del mercenario. Nunca cometó el error de subestimar a mis enemigos, o a mis aliados. Harlasle lo miró con extrañeza. «Sé en qué se ha convertido mi hermano», explicó Dinin. «Y también sé lo que fue Zacnafein». «Zacnafein es ahora un espectro», afirmó Harlasle, sometido al control de la matrona Malicia. «Han pasado muchos días», dijo Dinin en voz baja, convencido de que las implicaciones de sus palabras le daban fuerza suficiente. «Tu madre pidió el Cincarla», exclamó Harlasle, irritado. «Es el mayor regalo de Yod, y solo se da para que la reina araña obtenga a cambio un gran placer». La matrona Malicia conocía el riesgo cuando solicitó el Cincarla. «Sin duda comprendes, hijo mayor,
que los espectros se conceden para el cumplimiento de una tarea específica. ¿Y cuáles son las consecuencias del fracaso?, preguntó Dinin con brusquedad, casi tan alterado como el mercenario. La incrédula mirada de Harlasle fue una respuesta a la mar de elocuente. ¿De cuánto tiempo dispone Zaknafein?, insistió Dinin. Harlasle encogió los hombros sin comprometerse y respondió con otra pregunta. ¿Quién puede saber los planes de Yod?, dijo. La reina araña puede ser muy paciente, si la ganancia justifica la espera. ¿Tanto vale Drist? Una vez más el mercenario encogió los hombros. Eso es algo que únicamente Yod puede decidir. Dinin observó a Harlasle durante un buen rato, hasta convencerse de que el mercenario no tenía nada más que agregar. Entonces buscó su montura y se cubrió la cabeza con la capucha. En cuanto se acomodó en la silla, volvió la cabeza con la intención de hacer un último comentario, pero el mercenario y los guardias se habían esfumado. «Bibrib», gritó Belluar para completar el hechizo. El capataz golpeó las manos metálicas entre sí, y esta vez casi no sintió dolor. Una lluvia de chispas voló por los aires cuando chocaron las manos, y el amo de Belluar aplaudió entusiasmado. No podía esperar un segundo más para ver a su gladiador en acción. Buscó un objetivo y vio el hueco de la nueva habitación a medio excavar. Una serie de instrucciones telepáticas invadieron la mente del Svirfnebli cuando el Illita le transmitió las dimensiones y el diseño que deseaba para la habitación. Belluar no perdió ni un instante. Poco seguro de la fuerza del hombro herido, el que guiaba la mano martillo, empleó la mano pica. La piedra estalló en una nube de polvo como consecuencia del golpe mágico, y el desollador inundó de placer los pensamientos del enano. Ni la coraza de un oseogarfio podía resistir semejante impacto. El amo de Belluar reforzó las instrucciones que le había dado, y después se retiró a otro cuarto a estudiar. Abandonado a su trabajo, tan parecido al que había realizado durante casi un siglo de vida, Belluar comenzó a pensar. No surgió nada especial en los pocos pensamientos coherentes del capataz. La necesidad de satisfacer al amo Illita era lo más importante de sus movimientos. No obstante, por primera vez desde la captura, Belluar pensó. ¿Quién era, o qué propósito tenía? La canción mágica de sus manos de Mithril sonó otra vez en su mente y se convirtió en el foco de su decisión, inconsciente de escapar de la confusión provocada por las insinuaciones de los captores. «Bibrib», repitió. La palabra despertó un recuerdo más reciente, la imagen de un elfo oscuro, de rodillas y dedicado a masajear al cerebro dios de los desolladores. «Drist», murmuró Belluar, pero el nombre se perdió en el estruendo del siguiente martillazo dado para cumplir con las órdenes del amo. La habitación debía ser perfecta. Un trozo de carne se sacudió debajo de la mano negra, y una oleada de angustia originada por el cerebro central de la comunidad desolladura invadió a Drist. La única respuesta emocional del Drow fue una profunda tristeza, porque no podía soportar el más mínimo sufrimiento del cerebro. Sus dedos masajearon y acariciaron, Drist cogió un bol de agua tibia y lo derramó lentamente sobre la carne. Entonces el Drow recuperó la paz, porque la carne se calmó gracias a la habilidad de su tacto, y la angustia del cerebro fue reemplazada por una sensación de gratitud. Detrás del Drow arrodillado, al otro lado de la amplia pasarela, dos desolladores observaron su trabajo y asintieron complacidos. Los elfos oscuros eran los mejores para este tipo de cometidos, y este último cautivo era el mejor de todos. Los desolladores movieron los dedos entusiasmados ante las implicaciones del pensamiento compartido. El cerebro central había detectado la presencia de otro Drow intruso en las redes que formaban los túneles más allá de la larga y angosta caverna, otro esclavo para masajear y tranquilizar. Así pensaba el cerebro central. 4 desolladores salieron de la caverna, guiados por las imágenes transmitidas por el cerebro central. Un Drow solitario había penetrado en sus dominios, una presa fácil. Así pensaban los desolladores. 18. El elemento sorpresa. El espectro avanzaba en silencio por el laberinto de túneles, con el paso rápido y elástico de un veterano guerrero Drow. Pero los desolladores mentales, guiados por el cerebro central, sabían perfectamente cuál era el rumbo de Zaknafein y lo esperaban emboscados.
Cuando Zaknafein llegó junto al mismo risco donde habían atrapado a Belwar y Clack, un Illita le salió al encuentro y disparó una descarga de energía paralizante. En distancias cortas, pocas criaturas habrían resistido un golpe tan potente, pero Zaknafein era un ser no muerto, un ser ultraterreno. La proximidad de la mente de Zaknafein, encadenada a otro plano de existencia, no podía ser medida en pasos. Impenetrable a los ataques mentales, las espadas del espectro lanzaron sus estocadas y cada una ensartó un ojo lechoso y sin pupila del asombrado Illita. Los otros 3 desolladores flotaron desde el techo, descargando los conos de energía. Zaknafein los esperó tranquilamente, espadas en mano, mientras los desolladores proseguían el descenso. Los ataques mentales siempre habían dado resultado, no podían creer que en esta ocasión no sirvieran de nada. Los desolladores dispararon una docena de veces sin que el espectro resultara afectado. Los atacantes comenzaron a preocuparse e intentaron llegar a los pensamientos de Zaknafein para descubrir que lo protegía. Lo que encontraron fue una barrera que superaba su capacidad de penetración, una muralla que trascendía su plano de existencia actual. Habían visto la maestría de la esgrima de Zaknafein aplicada contra su infortunado compañero y no tenían la intención de trabar un combate cuerpo a cuerpo contra un guerrero tan hábil. Telepáticamente acordaron cambiar de dirección. Pero habían descendido demasiado. A Zaknafein no le interesaban los desolladores y habría seguido su camino sin hacerles caso. Por desgracia, los instintos del espectro y el conocimiento que tenía Zaknafein de la vida pasada referente a los desolladores, lo llevaron a una conclusión inevitable: si Drist había pasado por aquí, y Zaknafein no lo ponía en duda, probablemente se había encontrado con los desolladores. Un ser no muerto podía derrotarlos, pero un Drow mortal, aunque fuese Drist, no era rival para ellos. Zaknafein envainó una espada y se encaramó al risco de piedra. Con un segundo salto, el espectro sujetó a un Illita por el tobillo. La criatura disparó un cono de energía, pero era un ser condenado sin ninguna defensa contra la espada de Zaknafein. Con una fuerza increíble, el espectro se elevó, abriéndose camino con la espada. El desollador pretendió desviar la hoja, pero las manos desnudas no servían de nada contra la certera arma del espectro. La espada de Zaknafein atravesó la barriga del desollador y le perforó los pulmones y el corazón. Con las manos apretadas en la enorme herida del vientre, el Illita no pudo hacer otra cosa que mirar cómo Zaknafein encontraba un apoyo y a continuación descargaba un tremendo puntapié contra su pecho. El desollador moribundo salió despedido y voló dando tumbos sobre sí mismo hasta que se estrelló contra una pared. Allí se quedó flotando en el aire mientras la sangre formaba un charco en el suelo. El siguiente salto de Zaknafein lo llevó contra el segundo Illita, y el impulso del choque hizo que ambos alcanzaran al tercero. Los dedos y tentáculos de los desolladores se sacudieron enloquecidos en busca de un punto donde sujetarse a la carne del Drow. Pero el arma era mucho más eficaz, y en cuestión de segundos el espectro se apartó de las 2 últimas víctimas. Con su propio hechizo de levitación, bajó suavemente hasta el suelo y se alejó tranquilamente, dejando tras de sí los 4 cadáveres, 3 que flotarían en el aire hasta que se agotaran sus hechizos de levitación, y un cuarto en el suelo. El espectro no se preocupó en limpiar la sangre de las espadas, pues sabía que muy pronto las utilizaría de nuevo. Los 2 desolladores continuaron con la observación de la entidad de la pantera. No lo sabían, pero Genwibar había descubierto su presencia. En el plano astral, donde los sentidos materiales como el olor y el gusto no tenían aplicación, la pantera gozaba de otros sentidos más sutiles. Aquí Genwibar cazaba valiéndose de otro sistema que convertía las emanaciones de energía en imágenes mentales, y la pantera podía distinguir en el acto entre la aureola de un ciervo y la de un conejo sin necesidad de ver a la criatura. Los desolladores no eran unos desconocidos en el plano astral, y Genwibar reconoció sus emanaciones. La pantera aún no había decidido si su presencia era una casualidad o si estaba relacionada de algún modo con el hecho de que Drist no la había llamado en varios días. El evidente interés que los desolladores mostraban por ella sugería esta última posibilidad, algo que preocupaba profundamente a la pantera. En cualquier caso, Genwibar no quería hacer el primer movimiento contra un enemigo tan peligroso, de modo que continuó con su rutina diaria, sin perder de vista a los visitantes.
Genwibar notó un cambio en las emanaciones de los desolladores cuando las criaturas iniciaron un rápido descenso hacia el plano material. La pantera no podía esperar más. Con un formidable salto desde las estrellas, Genwibar se lanzó contra los desolladores. Ocupados con sus esfuerzos por iniciar el viaje de regreso, los desolladores no reaccionaron hasta que fue demasiado tarde. La pantera se zambulló por debajo de uno de ellos y atrapó el cordón plateado entre sus dientes de luz. Genwibar sacudió la cabeza de un lado a otro y cortó el cordón plateado. El Illita indefenso se alejó, perdido para siempre en el plano astral. El otro desollador, interesado únicamente en salvar la vida, no hizo caso de las súplicas del compañero y continuó el descenso hacia el túnel entre planos que lo devolvería a su cuerpo material. El Illita casi consiguió eludir a Genwibar, pero las garras de la pantera lo sujetaron en el instante de entrar en el túnel. Genwibar lo acompañó en el viaje. Desde la pequeña isla de piedra, Clack vio la conmoción que se extendía por toda la caverna. Los desolladores corrían de aquí para allá al tiempo que ordenaban telepáticamente a los esclavos que fueran a las posiciones de defensa. Los vigías se dispersaron por todas las salidas, y otros desolladores se alzaron por los aires para mantener una vigilancia global de la situación. Clack comprendió que una crisis motivada por una causa que desconocía afectaba a la comunidad, y un pensamiento lógico se abrió paso en la mente de los Eogarfio. Si los desolladores se enfrentaban a un nuevo enemigo, esta podría ser la oportunidad para escapar. La mirada de Clack se posó en la palanca del puente, y después en sus compañeros en la isla. El puente era retráctil, y la palanca se inclinaba hacia la isla. Un proyectil bien dirigido podría echarla hacia atrás. Clack entrechocó las zarpas, un gesto que le hizo recordar a Belwar, y cogió a un enano gris como si fuese una piedra. La infortunada criatura voló hacia la palanca pero le faltó alcance. Se estrelló contra la pared del abismo y se desplomó hacia la muerte. Clack pateó furioso y se volvió en busca de otro proyectil. No sabía cómo llegaría hasta Dristibelwar, y en aquel instante ni siquiera pensó en ellos. Ahora mismo el problema principal era salir de su prisión. Esta vez le tocó el turno a una vaquilla. No hubo sutilezas ni secretos en la entrada de Zaknafein. Como no tenía miedo de los primitivos métodos de ataque de los desolladores, el espectro avanzó sin más por la caverna larga y angosta, sin ocultarse de nadie. Un grupo de 3 desolladores descendieron sobre él inmediatamente, lanzando sus conos paralizantes. Una vez más el espectro atravesó las descargas de energía sin inmutarse, y los 3 desolladores sufrieron la misma suerte que los 4 que se habían enfrentado a Zaknafein en los túneles. Entonces llegaron los esclavos. Dispuestos a complacer a los amos, goblins, enanos grises, orcos e incluso un puñado de ogros cargaron contra el Drow invasor. Algunos blandían armas, pero los demás solo contaban con las manos y los dientes, confiados en que la fuerza del número sería suficiente para acabar con el guerrero solitario. Las espadas y los pies de Zaknafein resultaron demasiado rápidos para unas tácticas tan directas. El espectro se movió con la destreza de un esgrimista consumado, haciendo fintas en una dirección para después cambiar de movimiento y atacar a los oponentes más cercanos. Más allá de donde se libraba el combate, los desolladores formaron sus propias líneas de defensa, mientras reconsideraban las virtudes de sus tácticas. Los tentáculos fustigaban el aire a medida que fluían las comunicaciones telepáticas que intentaban encontrar alguna explicación a los acontecimientos. No confiaban lo suficiente en los esclavos como para darles armas, pero a medida que las bajas aumentaban, los desolladores comenzaron a lamentar tantas pérdidas. De todos modos, creían que podían obtener la victoria. No tardarían en sumarse a la pelea nuevos grupos de esclavos. El guerrero acabaría por cansarse, disminuirían sus fuerzas, y la horda acabaría imponiéndose. Los desolladores desconocían la verdad de Zaknafein. No podían saber que era una entidad no muerta, un ser movido por la magia y dotado de una energía inagotable. Belwar y su amo observaron los movimientos espasmódicos de uno de los cuerpos, la señal inconfundible de que el espíritu regresaba del viaje astral. El enano no comprendía el significado de los movimientos convulsivos, pero notaba el placer de su dueño, y esto lo complacía. Sin embargo,
El amo de Belvoir también estaba un tanto preocupado porque solo regresaba uno de los compañeros y las llamadas del cerebro central tenían la máxima prioridad y no se podían pasar por alto. El desollador vio que los espasmos del compañero adoptaban un ritmo regular, y entonces aumentó su confusión al ver que una niebla negra aparecía alrededor del cuerpo. En aquel mismo instante Lillita entró en el plano material, y el dueño del Svirfnebli compartió telepáticamente su dolor y su miedo. Antes de que tuviese tiempo de reaccionar, Genwibar se materializó sobre Lillita sentado, y lo acometió a dentelladas y zarpazos. Belvoir se quedó de una pieza cuando un recuerdo fugaz pasó por su mente. «Vibrid», susurró, y después, «Drist». La imagen del Drow arrodillado volvió a su memoria. «Mátala, mi bravo campeón. Mátala», imploró el amo de Belvoir, pero ya era demasiado tarde para el infortunado compañero de Lillita. El desollador sentado se sacudió, frenético, y sus tentáculos sujetaron la cabeza de Genwibar en un intento por llegar al cerebro. La pantera respondió con un zarpazo que arrancó de los hombros la cabeza de Pulpo. El capataz, con las manos todavía encantadas de su trabajo en la habitación, avanzó lentamente hacia la pantera, con pasos retardados no por el miedo sino por la confusión. Se volvió hacia el amo y preguntó: «¿Genwibar?» El desollador sabía que le había devuelto demasiado al Svirfnebli. El recuerdo del hechizo había estimulado en el esclavo otras memorias mucho más peligrosas. Ya no podía confiar en Belvoir. Adivinando las intenciones de Lillita, la pantera se apartó de un salto del desollador muerto una fracción de segundo antes de que la criatura disparase contra Belvoir. Genwibar se llevó por delante al capataz y lo hizo caer despatarrado. Los músculos felinos se flexionaron y estiraron cuando el animal aterrizó, y el animal giró y quedó encarado hacia la puerta de la habitación. La descarga del desollador rozó a Belvoir mientras caía, pero la confusión y rabia del enano lo protegieron del insidioso ataque. En aquel instante, el enano recuperó la libertad y, poniéndose de pie, contempló a Lillita como la cosa horrible y cruel que era. «Adelante, Genwibar», gritó el capataz, aunque la pantera no necesitaba que la animasen. Gracias a su naturaleza astral, Genwibar comprendía muy bien la sociedad Lillita y sabía cuál era la clave para ganar cualquier batalla contra la guarida de estas criaturas. La pantera se lanzó contra la puerta con todo su peso, la derribó y salió al balcón que daba a la cámara donde estaba el cerebro central. El amo de Belvoir, preocupado por la seguridad del cerebro dios, intentó seguirla, pero la furia del enano había centuplicado sus fuerzas, y su brazo herido no sintió ningún dolor cuando estrelló la mano martillo en la fofa carne de la cabeza de Lillita. Las chispas de la mano metálica quemaron el rostro del desollador, y la criatura se desplomó contra la pared, mientras sus ojos lechosos y sin pupilas miraban al Svirfnebli, estupefactos. 15 metros más abajo, el Drow arrodillado advirtió el miedo y la cólera de su amo y miró hacia las alturas en el preciso momento en que la pantera negra volaba por los aires. Totalmente sometido al cerebro central, Drist no reconoció a Genwibar como su vieja compañera y querida amiga. En aquel instante solo vio una amenaza al ser que más quería. Pero Drist y los demás esclavos masajistas no pudieron hacer otra cosa que mirar indefensos mientras la poderosa pantera, con las fauces abiertas y las garras extendidas, caía en el centro de la masa de carne palpitante que gobernaba la comunidad de los desolladores.